¿Alguna vez has sentido que tus emociones te sabotean justo cuando más necesitas mantener la calma? Tal vez en una discusión importante, en una entrevista de trabajo o simplemente al enfrentar un día difícil. A todos nos ha pasado. Las emociones, cuando no se controlan, pueden ser nuestras peores consejeras. Pero ¿y si te dijera que un emperador romano de hace casi 2000 años ya tenía las respuestas que hoy seguimos buscando? Marco Aurelio, gobernante del imperio más poderoso de su época y uno de los pensadores más influyentes del estoicismo, no solo dirigía ejércitos y resolvía crisis políticas. También libraba una batalla mucho más íntima, la de gobernarse a sí mismo, y lo hacía con una serenidad que asombra incluso hoy. ¿Cómo es posible que alguien con tanto poder y tantas presiones haya mantenido la compostura y la claridad mental durante toda su vida? El secreto está en su filosofía. En sus escritos, que hoy conocemos como Meditaciones, Marco Aurelio dejó un legado atemporal, principios de vida diseñados para ayudarte a mantener la calma, claridad y el control emocional incluso en medio del caos. El nombre de esa filosofía, estoicismo. Pero espera, ¿el estoicismo no es eso de no sentir nada y volverse frío como una piedra? Nada más lejos de la realidad. El verdadero estoicismo no trata de apagar tus emociones, sino de entenderlas, canalizarlas y decidir conscientemente cómo reaccionar ante ellas. No se trata de convertirte en un robot, sino en una persona más libre, fuerte y equilibrada. Hoy, en una era de ansiedad crónica, distracciones constantes y emociones a flor de piel, las enseñanzas del estoicismo se sienten más relevantes que nunca. En este video te voy a compartir 5 lecciones fundamentales para dominar tus emociones según Marco Aurelio. Cada una es una herramienta práctica, profundamente humana y más vigente que nunca. Aprenderás cómo pensar con claridad cuando todo parece un desastre, cómo mantener la paz interior cuando las cosas no salen como esperabas y cómo encontrar poder donde creías que solo había debilidad. Y lo más importante, no necesitas ser emperador para aplicar estas enseñanzas. Solo necesitas algo que tú ya tienes, el deseo de mejorar. Porque dominar tus emociones no es cuestión de eliminar el miedo, la ira o la tristeza, sino de aprender a relacionarte con ellas de forma inteligente. Y eso cambia todo. Dominar tus emociones es una de las habilidades más valiosas del siglo XXI. En un mundo que te empuja constantemente a reaccionar, elegir la calma es un acto de poder. Este video no te promete eliminar los problemas, pero sí te dará la mentalidad para enfrentarlos con sabiduría. Así que si alguna vez te has sentido abrumado, frustrado o dominado por tu mundo interior, este video es para ti. Prepárate para redescubrir a Marco Aurelio como nunca antes. Porque si puedes gobernar tu mente, puedes gobernar tu vida. Lección 1. Practica la virtud. ¿Qué pasaría si tuvieras una brújula interna capaz de guiarte en cada situación difícil de tu vida? No importa si estás pasando por una crisis, enfrentando una decisión complicada o lidiando con alguien que te sacó de quicio. Esa brújula existe, y Marco Aurelio la llamaba virtud. Para los estoicos, la virtud no era un concepto abstracto ni una idea reservada a los santos o filósofos. Era una práctica diaria, una forma de vivir en armonía con la razón, contigo mismo y con los demás. Marco Aurelio decía, explora en tu interior, porque un manantial de bondad está listo para brotar si persistes en tu búsqueda. La virtud era la esencia del carácter. Era hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. No por aprobación externa, sino porque te hace mejor, más fuerte, más libre. Y sobre todo, más sereno. Los estoicos definían 4 virtudes cardinales que si se practican constantemente, te convierten en una persona equilibrada y emocionalmente fuerte. Sabiduría, justicia, templanza y valentía. La sabiduría es la madre de todas. Es la capacidad de distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Es dejar de actuar impulsivamente y empezar a actuar con perspectiva. Cuando algo te enoja, te frustra o te perturba, la sabiduría es lo que te permite pausar y pensar. Esto es útil, esto es racional, estoy viendo toda la imagen. La justicia, por su parte, es actuar con equidad hacia los demás. No se trata solo de respetar las leyes, sino de respetar a las personas, incluso cuando no lo merecen. Marco Aurelio entendía que la justicia era el lazo que une a toda sociedad, y que actuar con justicia beneficia al todo, y también a ti. Porque cuando vives en coherencia con tus valores, experimentas una calma que ninguna recompensa externa puede darte. La templanza, también llamada moderación,
Es el arte de no exagerar ni en el placer ni en el sufrimiento. Es resistirse al impulso de actuar por impulso. En la práctica moderna, esto se traduce en saber cuándo dejar de mirar redes sociales, cuándo decir no a una tercera copa de vino, y cuándo es momento de guardar silencio en vez de responder con rabia. La templanza te hace libre porque te libera del dominio de tus deseos. Es como un músculo que se entrena cada vez que eliges el largo plazo sobre el placer inmediato. Y la valentía, finalmente, es la acción correcta a pesar del miedo. Es hablar cuando todos callan, actuar aunque tiembles, y avanzar aunque dudes. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de que tus principios son más importantes que tu comodidad. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y para que esos pensamientos sean nobles, necesitas el valor de seguirlos incluso en tiempos difíciles. Estas virtudes no solo embellecen tu carácter, también transforman tu experiencia emocional. Te enseñan a mantenerte firme cuando el mundo te sacude, a actuar con dignidad incluso cuando nadie más lo hace. Cuando las emociones se desbordan, las virtudes te anclan. Practicar estas virtudes no significa vivir una vida perfecta. Significa vivir una vida en progreso. Una vida donde cada obstáculo es una oportunidad para ser más sabio, más justo, más templado y más valiente. Porque cuando cultivas la virtud, no solo mejoras como persona, dominas tu mundo interior. Lección 2. Adopta una perspectiva cósmica. ¿Cuántas veces hemos sentido que un problema es el fin del mundo, solo para darnos cuenta días después de que no era para tanto? Nuestra mente, sin darnos cuenta, amplifica los detalles, exagera los errores y dramatiza cada inconveniente. Pero Marco Aurelio tenía una técnica poderosa para contrarrestar este efecto: mirar el panorama completo. El emperador estoico nos decía: cuando quieras hablar sobre las personas, es mejor adoptar una vista panorámica y ver todo de una vez. Esta simple práctica mental, adoptar una perspectiva más amplia, tiene un efecto inmediato. Reduce el ego, baja el volumen de las emociones y nos ayuda a pensar con mayor claridad. Imagínate mirando tu vida desde lo alto, como si observaras desde un satélite. Ese comentario hiriente que alguien te hizo, ese error en el trabajo, esa discusión con un amigo, todo se ve más pequeño cuando lo colocas en el mapa de tu existencia entera, y más aún, si lo pones en el mapa del universo. Esta visión panorámica, que podríamos llamar perspectiva cósmica, no es solo poética, es extremadamente práctica, porque cuando te alejas emocionalmente de un problema, no estás evadiéndolo, estás viéndolo con mayor lucidez. Te haces preguntas clave. ¿Qué tan importante será esto en un año? ¿Estoy exagerando su impacto? ¿Qué parte del problema está realmente bajo mi control? Marco Aurelio usaba esta práctica cuando enfrentaba guerras, traiciones, pérdidas y enfermedades. Se recordaba a sí mismo lo breve que es la vida, lo efímero del reconocimiento y lo trivial de muchos de los asuntos que nos quitan el sueño. Y al hacerlo encontraba una paz profunda. No porque los problemas desaparecieran, sino porque él cambiaba la forma en que los veía. Pero esto no es solo filosofía antigua. La ciencia moderna también respalda este enfoque. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, enseña a replantear pensamientos distorsionados. Es decir, mirar el problema desde otro ángulo. Y esto es exactamente lo que Marco Aurelio hacía. Tomaba distancia, respiraba y cambiaba la narrativa. Adoptar una perspectiva cósmica también significa entender que tu experiencia no es la única válida, que tu sufrimiento no es único, que cada ser humano que ves, incluso aquellos que te irritan o decepcionan, también está librando sus propias batallas. Esto genera compasión, y la compasión, curiosamente, también reduce la carga emocional. Además, esta práctica te ayuda a priorizar. Cuando ves todo desde arriba, puedes distinguir lo esencial de lo accesorio. Pregúntate: ¿estoy invirtiendo mi energía en algo que realmente importa? Esa visión te permite soltar lo que no necesitas, enfocarte en lo que sí, y recuperar claridad. Por supuesto, no siempre es fácil tomar distancia emocional. A veces el momento es tan intenso que lo último que quieres es filosofar. Pero justo ahí está el poder del estoicismo, en enseñarte que el simple hecho de pausar, de dar un paso atrás mental, es un acto de sabiduría. Marco Aurelio practicaba esto incluso escribiendo. Usaba sus diarios como herramienta de reflexión, para analizar sus emociones y verlas desde fuera. Hoy puedes hacer lo mismo, tomar unos minutos para respirar, escribir, observar tus pensamientos como si fueran nubes pasajeras. Y si en algún momento sientes que la vida se desborda, recuerda esto.
Tú puedes elegir tu enfoque. Puedes mirar desde el caos o puedes elevarte. Porque cuando adoptas una perspectiva cósmica, recuperas el control. Te das cuenta de que no eres tus emociones, ni tus problemas, ni tus circunstancias. Eres el observador. Y desde ese lugar de serenidad, puedes actuar con mayor lucidez. Lección 3. La dicotomía del control. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por algo que no podías cambiar? Tal vez el clima arruinó tus planes, alguien te trató injustamente o simplemente las cosas no salieron como esperabas. Esa sensación de impotencia puede ser devastadora, a menos que comprendas una de las lecciones centrales del estoicismo, la dicotomía del control. Marco Aurelio lo resumió con una frase brutalmente honesta: tu poder reside en tu mente, no en los eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. Esta idea puede transformar por completo cómo vives, porque te obliga a trazar una línea clara entre lo que depende de ti y lo que no. Según los estoicos, todo en la vida puede dividirse en dos categorías: lo que controlas y lo que no. Controlas tus pensamientos, tus acciones, tus valores, tus decisiones. No controlas lo que otros hacen, lo que ya pasó, las opiniones ajenas, ni los eventos externos. Y aunque parezca simple, vivir según esta distinción es un desafío diario. Imagina que te rechazan en una entrevista de trabajo. ¿Qué puedes controlar? Puedes mejorar tus habilidades, prepararte mejor la próxima vez, analizar tus errores. Pero no puedes controlar si el entrevistador estaba de mal humor, si ya tenían a alguien elegido o si simplemente no les gustaste. Entonces vale la pena sufrir por eso. Aquí es donde entra el concepto de amor fati, el amor al destino. No basta con aceptar lo que no puedes controlar. El estoicismo te invita a amarlo. A ver en cada obstáculo una oportunidad. A transformar la frustración en acción. Porque si algo no depende de ti, sufrir por ello es voluntario. Y eso no significa resignarse. Significa enfocarte en lo que sí puedes hacer. Cuando dejas de gastar energía en lo incontrolable, recuperas tu poder. Si llueve, en vez de quejarte, tomas un paraguas. Si te critican injustamente, en vez de reaccionar con rabia, decides si vale la pena responder o ignorar. Tú eliges. La dicotomía del control también cambia cómo defines el éxito. Si tu objetivo es escribir un libro, el éxito no debería depender de cuántas copias vendas, sino de si cumple con tu compromiso de escribir con calidad y entrega. Porque las ventas no dependen de ti, tu esfuerzo sí. Y lo mismo aplica en tus relaciones. No puedes controlar si los demás te quieren, pero sí puedes controlar cuánto amor, respeto y claridad pones tú en cada vínculo. Esta distinción evita expectativas irreales y reduce drásticamente la frustración emocional. Marco Aurelio no te dice que no sientas, te dice que no te esclavices, que observes tus emociones y preguntes: ¿esto nace de algo que puedo cambiar o estoy sufriendo por lo inevitable? Y si es lo segundo, suéltalo, no para evadirlo, sino para liberarte. La libertad estoica comienza con esa lección: actuar sobre lo controlable y soltar lo que no. Parece sencillo, pero requiere práctica diaria. Cada vez que algo te altere, hazte esta pregunta: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, respira, suéltalo y sigue con tu día. Y si aún dudas de su eficacia, piensa en esto: las personas más resilientes no son las que lo controlan todo, sino las que saben soltar lo que no pueden controlar. En ese gesto hay una fuerza inmensa, una serenidad invulnerable, y ahí, justo ahí, comienza tu poder real. Lección 4. Entrena tu percepción. Y si te dijera que lo que te duele no es lo que ocurre sino cómo lo percibes, esa frase puede sonar dura, incluso injusta. Pero Marco Aurelio no la decía para invalidar el dolor, sino para empoderarte. Porque si tu sufrimiento depende en parte de cómo interpretas los hechos, entonces puedes hacer algo al respecto. Los estoicos creían que no son las cosas las que nos alteran, sino el juicio que emitimos sobre ellas. En otras palabras, no es el evento, es la etiqueta que le colocas. Una crítica, por ejemplo, no te afecta por lo que dice, sino porque decides verla como un ataque. Un fracaso no duele por sí mismo, sino porque lo interpretas como una derrota personal. Entrenar tu percepción es precisamente eso. Aprender a cuestionar el filtro con el que ves el mundo. Marco Aurelio decía: elige no sentirte herido y no lo estarás. Eso no significa negar lo que sucede, sino tomar conciencia de que tú tienes el poder de moldear tu reacción emocional. Esto requiere un trabajo interno constante.
Significa observar tus pensamientos, detectar los juicios automáticos y preguntarte, ¿esto que estoy pensando es objetivo? ¿Es útil? ¿Existe otra forma de verlo? Imagina que alguien llega tarde a una cita contigo. Tu primer pensamiento podría ser, no le importo, es una falta de respeto. Pero ¿y si simplemente se le presentó una emergencia? ¿O si olvidó la hora sin ninguna mala intención? La realidad es la misma. Llegó tarde, pero tu interpretación cambia todo. Y lo mismo aplica con situaciones más complejas. Si pierdes una oportunidad de trabajo, puedes decirte que no vales nada, o puedes verlo como una señal para redirigir tu camino. Si una relación termina, puedes pensar que fracasaste, o que aprendiste algo valioso. Cambiar la percepción no elimina el hecho, pero sí transforma tu experiencia emocional. Marco Aurelio practicaba esto a diario. En medio de guerras, traiciones y enfermedades, buscaba el ángulo desde el cual cada experiencia podía tener valor, no porque fuera ingenuo, sino porque entendía que ver las cosas con claridad es más poderoso que reaccionar con dramatismo. Hoy en día, entrenar tu percepción puede ser tan simple como escribir tus pensamientos por la mañana, revisar tu día al final de la noche, o hacer una pausa antes de hablar. Es crear un espacio entre lo que sucede y cómo respondes. Y en ese espacio, elegir con sabiduría. Los estoicos no negaban las emociones, pero sabían que una emoción no tiene por qué gobernarte, que puedes sentir enojo sin actuar desde el enojo, que puedes sentir tristeza y aún así mantener la dignidad y la calma. La clave es no dejar que tu primera interpretación sea tu única interpretación. Además, al entrenar tu percepción, desarrollas una visión más compasiva hacia los demás. Cuando entiendes que tú mismo interpretas mal las cosas a veces, también puedes entender que otros lo hacen. Y eso suaviza los juicios, reduce los conflictos y mejora tus relaciones. Dominar esta lección no significa dejar de sentir, sino sentir sin quedar atrapado en la emoción. Significa ver el mundo como es, no como tu mente lo distorsiona. Significa vivir con los ojos abiertos y la mente tranquila. Y cuando logras ver con claridad, incluso el dolor adquiere sentido, porque no todo lo que duele es malo, y no todo lo que parece negativo lo es. La percepción es el filtro de tu experiencia, y tú puedes afinar ese filtro cada día, porque al final, como enseñaba Marco Aurelio, lo que interfiere con tu paz no es el mundo, es tu percepción del mundo, y eso puedes entrenarlo. Lección 5. Controla tus emociones. ¿Alguna vez has dicho o hecho algo de lo que luego te arrepentiste, solo porque estabas emocionalmente desbordado? Todos hemos estado ahí. Un impulso, una palabra fuera de lugar, una reacción exagerada, y el daño ya está hecho. Marco Aurelio entendía esto mejor que nadie. Gobernaba un imperio, pero sabía que su mayor reto no eran los enemigos externos, sino sus propias emociones. Para el estoicismo, controlar las emociones no significa reprimirlas ni fingir que no existen. Significa reconocerlas, comprenderlas y redirigirlas conscientemente. Porque una emoción no es peligrosa por sí sola. Lo que puede causar caos es una emoción descontrolada, y más aún, una emoción mal interpretada. Marco Aurelio escribió, no permitas que tus pasiones gobiernen tu mente. Si el alma está inquieta, ni la riqueza, ni el poder, ni la gloria podrán darte paz. Esta frase lo resume todo. El dominio emocional no se trata de ser frío, sino de ser libre. Libre de explotar sin pensar, de actuar con ira, de dejar que el miedo dicte tus decisiones. Imagina que alguien te insulta. Sientes rabia. Claro. Pero ahí tienes dos caminos. Reaccionar al instante y devolver el insulto o respirar, pensar y actuar desde la razón. La rabia no desaparece, pero la controlas. Te pertenece, no te domina. Y esa es una forma profunda de poder. Los estoicos proponían preguntarse ante cualquier emoción intensa, ¿esto me ayuda? ¿Esto me hace mejor? ¿Qué haría una persona sabia en esta situación? Es una invitación a no ser esclavo del impulso, a tener un pequeño espacio de reflexión antes de actuar, y en ese espacio recuperar tu centro. El enojo es una emoción especialmente peligrosa. Marco Aurelio la consideraba autodestructiva. Daña más a quien la siente que a quien la recibe. Porque que el enojo quema por dentro, nubla el juicio y rompe relaciones. Pero si en vez de reprimirlo decides redirigirlo, hablar con calma, escribir, hacer ejercicio, esa energía se transforma en claridad, fuerza y crecimiento. Lo mismo ocurre con el miedo. El miedo puede paralizarte o impulsarte.
Todo depende de cómo lo enfrentas. Si lo ignoras o lo evades, crece. Pero si lo observas y lo usas como guía, te ayuda a prepararte mejor. A veces, el miedo te muestra el camino que más necesitas recorrer. Y luego está la tristeza, la ansiedad, la frustración. Todas ellas forman parte de la experiencia humana. Los estoicos no proponían eliminarlas, sino relacionarse con ellas con dignidad. Sentirlas. Sí. Pero sin derrumbarse. Porque incluso en medio del dolor, puedes actuar con sabiduría. Una herramienta clave es el diario. Marco Aurelio escribía para observar sus pensamientos, identificar patrones emocionales y corregirlos. Tú puedes hacer lo mismo. Al escribir lo que sientes, tomas distancia de la emoción. Ya no es un torbellino, es una frase. Y al ponerlo en palabras, recuperas el control. Entrenar el dominio emocional es un proceso. No se logra de un día para otro. Pero cada vez que eliges responder con calma, cada vez que decides no ceder al impulso, fortaleces ese músculo interno. Y eso transforma tu vida desde adentro. Porque cuando aprendes a controlar tus emociones, no solo mejoras tus relaciones, te conviertes en una persona más estable, confiable y plena. Una persona que no necesita que todo esté bien para estar bien, que puede mantenerse firme en medio del caos. Y eso, en un mundo que vive reaccionando, es revolucionario. Dominar tus emociones no te hace insensible, te hace invencible. Has recorrido un camino transformador. 5 lecciones de uno de los hombres más poderosos de la historia, que no solo dirigió un imperio, sino que aprendió a dominarse a sí mismo. Marco Aurelio no fue sabio por casualidad. Fue sabio porque cada día luchaba por vivir con virtud, perspectiva, autodominio y claridad. Primero, aprendiste que la virtud es tu brújula interior, que actuar con sabiduría, justicia, templanza y valentía te mantiene firme aún en medio del caos. Luego, que la perspectiva cósmica te ayuda a ver lo pequeño que es un problema cuando amplías tu mirada. Te libera del drama innecesario. Descubriste que hay una línea clara entre lo que puedes controlar y lo que no, y que en soltar lo que no depende de ti, reside una libertad profunda. La dicotomía del control no solo te tranquiliza, te empodera. Después aprendiste que tu percepción moldea tu realidad, que lo que sientes depende de cómo interpretas lo que ocurre, y que puedes entrenar tu mente para ver con más objetividad, compasión y claridad. Y finalmente, viste que dominar tus emociones no significa ser frío, significa tener poder. El tipo de poder que no necesita gritar ni pelear ni demostrar nada, porque ya lo tiene todo. Equilibrio interno. Ahora la decisión es tuya. Puedes dejar que la vida te arrastre, o puedes aplicar estas enseñanzas y convertirte en el emperador de tu propio mundo interior. Si este video te inspiró, suscríbete al canal, dale like y compártelo con alguien que necesita recuperar su centro. Sigamos creciendo juntos, porque dominar tus emociones no es el destino, es el camino.